Cuéntenme, ¿qué les parece? Pues sí, yo creería que es lo mejor ahorita. Y entonces el laboratorio sería como nos mencionaste ayer, profe, que pronto irías tú y nos grabarías la sesión. Ya creo lejana esa posibilidad. O sea, Ah, ok. el que yo vaya y les diga, vamos a medir ahora con flujo sin gas. Entonces, vean el numerito. Es que la idea es que ustedes manipulen porque ustedes tienen que hacer calibración del equipo, luego que el equipo esté calibrado, hacer las mediciones, hacer la medición con flujo de gas, sin flujo de gas, con alto flujo de gas. Entonces, la idea más es que ustedes interactúen con los equipos porque la idea del diplomado, no, del certificado, es que decir, fulanito sabe operar y calibrar un medidor Coriolis, sabe calibrar y hacer medición en un medidor infrarrojo, fulanito sabe calibrar y medir en un medidor ultrasónico, ¿sí? Entonces el que yo vaya y vean el numerito, ahora lo voy a calibrar, no sé, no es para Sí, es mí, cierto. era para ustedes. Sí, es Entonces, pensando un poco de que, bueno, esto es un laboratorio de producción, ¿por qué no sacarle provecho a lo que hemos visto en producción y empezar a simular? Yo en mis clases de producción, yo trataba de que ustedes hicieran que sea los nodales, que es básicamente lo que hay detrás de estos simuladores comerciales, lo que hay es un nodal. Pero ese nodal iba acompañado con unas curvas de fluidos que nos decían, bueno, vas a usar esta presión, esta temperatura, entonces las propiedades de los fluidos van a cambiar y el software lo hace prácticamente intuitivamente porque no lo muestra. Él no dice, mira, te cambié el beta O y el beta G porque vas a cambiar de presión. No, sino que ya el software tiene su link con esas curvas que ya están justamente en su base de datos. Entonces nosotros lo que vamos a aprender es, ok, sé cómo opera el software comercial, ahora voy a tratar de simular lo que el software hace comercialmente. Entonces, esto se me ocurrió de ayer para hoy, porque en verdad ayer, cuando el rector dijo no va a haber encuentros presenciales hasta el semestre que viene, y ya esa es una directiva, ya es una decisión tomada por consejo directivo y ya hay que acatar ese llamado. Yo tenía la esperanza de que a lo mejor cuando se levantara el 5 de mayo, 5 de mayo es que se levanta, el 11, profe. Pero yo la verdad yo el creo que 11 de esto se mayo, alarga. sí, yo tenía la esperanza que el 11 de mayo ya pudieran permitir al menos que se reunieran grupos de 20 personas, al menos claro, con todas las recomendaciones, pero yo creo que ya, como dijo el rector, ya no hay la posibilidad, por lo menos en el sector educación, que es el que nos ataca, el que nos toca, el que se permita reuniones o aglomeraciones o ni siquiera de 20 personas. Ya es un hecho de que no va a haber presencialidad este semestre para nosotros. Entonces, hay que empezar a cambiar el chip y a empezar a sacarle provecho a esta situación. Sus demás compañeros no saben, no leen el chat. ¿O qué pasó? Me preocupa que nada más estemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. Que no se levantaron, profe. Sí, porque ustedes son más. Incluso está Sebastián Ayure, que ayer comentó en el chat. Profe, ¿me escuchas?
Sí, Profe, dime. vale, qué pena, pensé que no me funciona el micrófono. Sí funciona. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Entonces, como no vamos a ver el laboratorio pues presencial, ¿hay alguna posibilidad después de que terminemos este semestre que el próximo semestre lo podamos ir a ver? O sea, Sí, yo era lo que les comentaba, incluso en ajá, el chat de ayer, que dado la contingencia que pasó con lo que pasó, que nadie se esperaba esto, el rector ayer nos comentó, uy, no vean las notas, uy, 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 uy. No quería enseñar las notas, pero son 9, ok. El rector ayer comentaba que por lo menos este semestre no íbamos a tener clases presenciales. Entonces, yo tenía la esperanza de que luego del 11 de mayo nos permitieran al menos a nosotros ir hasta Tocancipá y hacer las prácticas, pero en vista de que ya las directivas tomaron la decisión de que este semestre iba a ser totalmente virtual y que comenzaríamos el semestre que viene en forma presencial. Entonces había que pensar ya en una posibilidad de hacer este laboratorio y no en lo que habíamos estimado que era para Tocancipá. Pero debido a que ustedes justamente estaban inscritos y justamente ya habíamos adelantado todo para lo que era la práctica de laboratorio en Colseín, lo que vamos a hacer el semestre que viene, y yo me comprometo a eso, de que ustedes 9 el semestre que viene, no es que van a repetir la asignatura, ni es que, ay, los créditos este semestre me los pasan para el otro, no, 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 no. Este semestre vamos a tratar de terminar el laboratorio con lo que podamos adelantar y hay un compromiso de mi parte de que el semestre que viene ustedes vayan a Colseín ya no en calidad de estudiantes, sino en calidad de invitados. ¿Sí? Es decir, que van a haber unos estudiantes compañeros de ustedes que sí van a estar inscritos en la asignatura laboratorio de producción y ellos sí van a ser evaluados durante la práctica, pero ustedes, como ya vieron el laboratorio, porque lo están viendo este semestre, van a ir en calidad de invitados y van a poder tener su certificado, ¿sí? Porque allá Colseín lo que le interesa es la presencialidad, lo que ustedes estén allí, porque el que va a dar el certificado, el ingeniero, tiene que verificar que ciertamente ustedes trabajaron en la medición de esos equipos y que ustedes supieron calibrarlo y que ustedes supieron hacer mediciones para poder decir, efectivamente, fulanito hizo el curso y salió aprobado en medición y dinámica y estática. Entonces no se preocupen que este semestre no vayamos a Colseín, pero el semestre que viene con toda seguridad a ustedes 9 se les va a dar la oportunidad de que puedan hacer el laboratorio, no en forma de asignatura, ya no van a ir como estudiantes, sino como invitados. ¿Sí? ¿Todos claros en eso? vale, profe, muchas gracias. Profe, una Oye, yo pregunta. tenía... ¿Y no es posible que, por ejemplo, la universidad nos dé cursos así de simulación de software y eso? Porque yo creo que hoy en día eso va a ser así. Sí, Bueno, de antes lo hecho, era, pero también. sí hay que ya ir pensando en la posibilidad de que todas estas cosas van a seguir, o sea, ¿qué pasa con la pandemia, con el COVID? Esto no va a pasar hasta que no haya una vacuna. Es decir, no es como dice Claudia López que hasta que no haya vacuna no va a dejar salir a la gente. No, o sea, la vacuna va y va lejos. O sea, toda una serie de protocolos que tiene que cumplir esa vacuna, estiman los que saben, va para septiembre de 2021, aproximadamente, y siendo optimista.
de que todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad y de calidad y etcétera, etcétera, se cumplan para tener esa vacuna lista para inyectársela a toda la humanidad, porque va a ser prácticamente una vacuna que se va a tener que masificar para todos los habitantes del planeta, o sea, y no es cuento, y no es ficción, y no es, ay, es que estabas viendo mucha televisión o mucha serie, no, no. Todos vamos a necesitar de la vacuna porque se ha demostrado que el cuerpo no genera anticuerpos contra ese virus. Entonces, no, que el recuperado, no, el recuperado queda con secuelas. O sea, el recuperado no sale con sus pulmones 100% útiles. El recuperado tiene secuelas de la infección del COVID. Y para eso debemos tener entonces una vacuna. Todos nos tenemos que inyectar con la vacuna. Entonces, eso va a ser un proceso que va a demorar mucho, mucho tiempo. Pero mientras tanto no podemos seguir en nuestras casas en cuarentena porque no hay vacuna, no. Entonces, lo que se está tratando es de alargar la cifra de contagios. Entonces, en vez de que todos salgamos a la calle y todos nos contaminemos y colapsemos los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, lo que se está es procurando de alargar esa cifra de contagio. Eventualmente, mucha gente va a estar contagiada, lamentablemente, porque no hay vacuna y porque el cuerpo no genera, no, o sea, no hay ningún ser inmune. O sea, no podemos decir fulanito es inmune y hagan estudios con fulanito, no. Hasta ahora, nadie ha demostrado que es inmune al virus. Entonces, como no tenemos anticuerpos, como no hemos creado anticuerpos porque no conocemos el virus, eventualmente, en algún momento, alguien va a estar contagiado. Esperemos que no. Esperemos que ese caso no ocurra, al menos entre nosotros, o sea, los más conocidos, sus familiares, o sea, no queremos que nadie pase por esto. Y por eso es que hay que tener estas medidas de precaución. Por eso hay que pensar un poco en que todo lo que era básicamente en las empresas, lo que era la forma de funcionamiento presencial, 8 horas, hora de entrada, hora de salida, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no podemos esperar hasta septiembre de 2021 todos encerrados en cuarentena. Pero es una forma entonces también de visualizar de qué podemos virtualizar, qué podemos hacer en teletrabajo, qué podemos hacer. Y yo creo que las empresas van a migrar mucho a eso. Que las empresas te van a pedir que sepas usar Paisin, Wellflow, no, no. Las empresas lo que van a hacer, y creo que esa es ahora la nueva modalidad de negocio, es, hay una empresa que hace visualización. Les voy a enseñar un ejemplo. Ay, voy a borrar las notas. Ay, ya. Por ejemplo, esta empresa que se llama Taichus. Taichus. ¿Será Taichus? Se llama Taichus. Ya, déjame buscar aquí en LinkedIn, ¿cómo es que se llama la empresa? Esa empresa lo que hace es tener un grupo de ingenieros de petróleo trabajando de lado con programadores, y lo que hacen es visualización, pronóstico, Taichus. Taichus. Entonces, vean esta empresa. Esta empresa
se llama Tachius, no Taichus, Tachius, y lo que hace es, bueno, yo te puedo vender un servicio que se llama servicio de visualización, monitoreo, control, seguimiento de tus operaciones de producción. Entonces, esto es una plataforma que lo que hace es recolectar la data de producción, hacer toda una serie de escenarios y plantearle a las empresas, mira, este es tu escenario de optimización a este costo y a este costo. ¿Sí? Entonces, es como tercerizar el proceso de optimización mediante el uso de aplicaciones. Entonces, ellos aquí no me están vendiendo ningún simulador. Ellos lo que están diciendo es, yo te hago medición, te analizo y te pongo a producir mediante unas plataformas que yo tengo de optimización. Pero aquí no te están vendiendo software. Te puedo hacer una optimización cuantitativa, explorar más soluciones, pero ellos no te están diciendo, te voy a vender un software para que tú lo utilices y para que tú hagas la medición y para que tú hagas el diseño, para que tú hagas la optimización. Sino, ellos te dicen, yo te puedo proporcionar todos los escenarios mediante una serie de escenarios que yo sé cómo puedo presentarlo. Por ejemplo, una optimización de un ciclo de vapor. Entonces, aquí como ven, ellos no están vendiendo, compra este software para que puedas optimizar, sino que ellos te dicen, yo te voy a decir cuánto es el ciclo óptimo que tú tienes que hacer optimización, cómo tienes que incrementar la producción de crudo bajo este método y cómo debes optimizar los volúmenes de vapor a inyectar. ¿Para qué? Para que aumentes eficiencia, para que tengas un impacto en el pronóstico financiero y para que puedas tener unos algoritmos inteligentes que te van a indicar cuál es el mejor candidato para ser sometido a este proceso. Pero ellos no te están diciendo que te van a vender el software. Ellos te dicen, yo te digo cómo lo vas a hacer. Asimismo con optimización de shale, que también bajo un análisis de datos, ellos hacen los pronósticos y te dicen cuál es el mínimo operacional en costo, cuánto va a ser tu factor de recobro maximizado, cuál va a ser la eficiencia, cuánto va a ser el impacto cuantitativo financieramente. Entonces, qué tipo de completación tienes que tener, el fluido de fractura, la selección del propante. Entonces, vean que ellos aquí en ningún momento están vendiendo software, sino que están vendiendo ya la solución. Y hacia allá es donde vamos a ir, no solamente con shale, con frac shale, sino también con inyección de CO2, con optimización de producción. O sea, hay toda una línea de negocio para cada situación en específico de producción, que ellos te dicen, bueno, yo voy a trabajar en base a la data y al trabajo de la data y a la visualización de la data, al comportamiento de esos datos de producción, y yo te voy a indicar los escenarios. Esto lo hacía un departamento de gerencia de yacimiento en una empresa como Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol dirá, bueno, si yo puedo tercerizar ese trabajo, en vez de tener 50 personas en una oficina, haciendo el trabajo que yo puedo simplemente pagar y obtener esa información, que tener 50 empleados trabajando día a día con todos los beneficios de ley, todo lo que conlleva la contratación directa, teniendo un espacio físico para que esas personas pudieran trabajar, para que esas personas, y todo lo que conlleva la contratación y administración de personal en una empresa. Cuando yo le puedo decir a esta empresa, quiero esto, esto y esto, y pago y punto, ¿sí? Entonces, ese es el modelo de negocio que yo creo que va a prosperar en este negocio petrolero. Es un cambio de paradigma y nosotros tenemos que estar a la par de ese cambio de paradigma. El que, por ejemplo, aquí les demos Paisin, que es lo que yo les voy a mostrar ahorita en la presentación de hoy.
Y entonces en Python metemos 20 y nos sale este numerito, y en Python metemos 45 y nos sale este gráfico, muy chévere, muy todo. Pero los estaría obligando a casarse con Python. Entonces cuando salgan al mercado laboral, ¿en qué trabajas Python? Sí, pero nosotros tenemos aquí Wellflow y Perform como simulador de análisis nodal. Y ahí sí, uy, no, es que yo nada más aprendí fue con Python. Los simuladores todos se comportan igual, puede ser. Yo quería incluso mostrarles, lo que pasa es que los tengo desinstalados, porque básicamente en la oficina teníamos varios simuladores, pero nada más el que me está corriendo es Python. Teníamos uno de Werford, pero no me está funcionando. Me dice que no, que no, que no, que no. Y tenía uno de otra empresa, pero creo que lo desinstalé. Básicamente son software de monitoreo de producción, pero no lo tengo. Entonces, por ejemplo, Schlumberger tiene una gama de software que son muy eficientes. De hecho, yo pensaba en escribirles para ver si nos daban al menos unas licencias para que ustedes empezaran a trabajar en los software. Por ejemplo, aquí Python es lo que vamos a ver hoy. Y lo que trata de hacer Python es simular lo que es el comportamiento del flujo multifásico en todo el sistema de producción. Hoy vamos a ver algo de esto. No les puedo compartir la licencia porque esto hay que pagarlo, y si se los comparto tendría que pagar la universidad, y bueno, y no quiero comprometer a la universidad en esto. Pero sí voy a solicitar que nos den el acceso a estos software de manera en licencia académica. Wellflow es la versión de Python, pero de Werford. Entonces, lo que hace Wellflow también es una forma de simular y optimizar el sistema de producción. Y como me fui a Comunidad Petrolera. Wellflow, Werford. Pero sí es importante que conozcan cuáles son las empresas que brindan este tipo de servicios. ¿Wellflow lo descontinuaron o qué? Lo que tienen es como un brochure tan raro. Entonces, Wellflow también lo que hace es análisis nodal. También, como les dije, lo que nos da es comportamientos de curvas de inflow y outflow, trabajando con las correlaciones que vimos en producción 1 y producción 2. Y lo que uno trata de hacer es visualizar un poco cómo yo puedo optimizar cambiando algunos parámetros. Esto es lo que nos muestra la herramienta. Por ejemplo, si yo quiero hacer simulación del sistema subsuelo-superficie, entonces yo involucro lo que sería el separador, el cabezal, que sería uno de los nodos a utilizar, cómo optimizo el sistema de levantamiento y cómo hago en producción. Esto es básicamente lo que hace Wellflow. Y lo que nos da la herramienta es eso, el comportamiento. Aquí no nos dice por ningún lado. Tienes que hacer la optimización para saber cuánto es el nivel óptimo que debe tener el líquido. No, esto es metadato, y aquí te vamos a decir cómo se comporta la curva, pero ya queda a cargo del usuario entender qué es lo que está haciendo el simulador. Si tú no sabes, por ejemplo, qué quiere decir estas curvas y qué quiere decir que este producto esté en esta zona, entonces
de nada sirve que tú puedas ser un lince metiendo datos en el simulador si no entiendes lo que el simulador nos está diciendo. Por ejemplo, aquí, en qué casos, cuánto porcentaje de inhibidor para hidratos tengo que colocar en la línea para evitar la formación de hidratos. Todas estas cosas son las que vienen ahora, no solamente el que ustedes sepan manejar una herramienta, sino que sepan obtener información a partir de ello. Procesar la información que da el simulador. Ese es Webflow, este es PySync, hay otro, ayer vi que había uno libre, que ese sí lo podemos ver si lo podemos bajar. Analysis. Este Pen Tool se llama. Entonces, este software dice que es gratis, o sea, yo lo voy a cacharrear un poco a ver qué tal y podemos trabajar incluso con este simulador para trabajar nuestros sistemas de producción. ¿Sí? Dice aquí que está libre, entonces podemos empezar a cacharrear con este. Y lo que nos va a hacer son cálculos de análisis nodal, cálculos de la curva IPR, ITP y BLP, para entender lo que sería la tasa óptima, el potencial de producción, si yo tuviera el Axolum OpenFlow, la selección de presión de cabezal, operativo, la estimación de los efectos de la caída de presión en yacimiento, un estudio de sensibilidad, que eso es muy importante cuando yo tengo este tipo de casos. ¿Qué pasa? El estudio de sensibilidad es qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si. Entonces, eso es muy visual y muy comparativo para sacar resultados. O sea, ¿qué pasa si yo coloco esto y determino esto? Entonces, yo voy a empezar a cachar. Si quieren, pueden descargarlo ustedes y empezar a trabajar con esta aplicación. Se llama PensTool, penstool.com. Ya se los voy a poner aquí en el chat. Y cualquiera que ustedes vean por allí en pentools.com, que vean en la red, que ustedes digan, oye, esto puede ser de ayuda, perfecto, ¿sí? La idea es empezar a entender para después meternos con los grandes ligas, que son este tipo de vamos a ver si todavía Performance existe. Porque estos son sacados del baúl de los recuerdos. Pero nos tocó reinventarnos y nos tocó, déjame hacer una pregunta técnica. Perform IHS. Entonces, este es otro software de simulación para análisis nodal, IHS Perform, y básicamente también lo que nos hace es medición de los parámetros de comportamiento de producción subsuelo-superficie. Bueno, aquí hay que escribirle a ver si nos pueden dar. Entonces, como pueden ver, Perform lo que hace es
Diseñar y modelar y optimizar completaciones, evaluación del comportamiento de los pozos y predicción del comportamiento futuro. Todo esto se hace con análisis nodal, señores. Esto no lo hacen ellos porque son brujos, ni mucho menos, ni son visionarios, sino todo esto se hace con análisis nodal, diseño del sistema de levantamiento artificial y otras cosas como, por ejemplo, el diseño de la completación, las perforaciones, el empaque con grava. Voy a tomarme esta semana el compromiso de obtener las licencias académicas de todos estos softwares si nos permiten, si nos dan la autorización. No les prometo nada porque acuérdense que si todo fuese tan rápido y tan eficiente. Y aquí dice algo del COVID, Education and Training. We are canceling or postponing all los training. Please, no, que los cursos de entrenamiento están suspendidos por COVID. Quería ver si tenían aunque sea un demo para que vieran cómo trabaja Perform. Aquí hay un demo. No tiene sonido. El video no tiene audio, así que yo les voy a ir comentando lo que sale en el... Entonces, aquí lo que van a abrir es un demo. El programa tiene unos demos por default. Y es lo que vamos a hacer hoy con PySync. Abren uno y lo que les trae es un análisis nodal y una descripción de cómo se hizo el análisis nodal con las propiedades que ven aquí a la derecha de los fluidos y a la izquierda lo que ven es el comportamiento de la curva de inflow y de outflow. Entonces, es lo que hacen estos simuladores. Claro, más adornado, menos adornado, colocándole una bomba electrosumergible, colocándole un PCP, colocándole un drop pump. Y es básicamente lo que yo quería que ustedes vieran. Esto es de muy fácil uso para el usuario, porque no se tiene que preocupar en, oye, ¿cuál va a ser la correlación de viscosidad que voy a usar? Sino que ya ellos por default traen una serie de correlaciones en su base de datos e incluso pueden trabajar con gas composicional. Vean que aquí están las correlaciones PBT, que son importantes para nuestro sistema, nuestro análisis del sistema de producción. Y es un entorno muy amigable. Pueden ver que ya lo que te dice el software es que puedes utilizar cualquier cantidad de correlaciones, allí te las presenta para el cálculo del IPR. Pero para conocer qué correlación de IPR tengo que utilizar, tengo que saber qué hace Darcy en correlación, qué hace Guo, yo no sé qué cosa en correlación, o sea, tengo que conocer en qué casos son aplicables esas correlaciones. Sí, esto es Perform. Entonces, ya hemos visto 3, Perform, Wellflow de Werford. Perform es de una empresa que se llama IHS.
Weatherford tiene Wellflow, Schlumberger tiene Paisin, este que es nuevo, que no sé, esto Paint Tools, habría que ver quiénes son los creadores de este software, que les recomiendo empiecen a cacharrearlo para entender cómo hace este software para hacer lo que sería los análisis nodales. Y era lo que les quería mostrar hoy, pero todavía no nos vamos, no se alegren. Porque hoy vamos a entrar lo que sería, yo tenía Wellflow instalado, pero no sé, algo pasó y Wellflow murió en mi computadora. Pero sí tengo Paisin. Entonces, Paisin es un simulador de producción que nos ofrece la empresa Schlumberger. La idea que ustedes conozcan los simuladores comerciales no es para que nos casemos con uno, sino que seamos críticos de estos simuladores. O sea, una cosa es ser usuario, es creer ciegamente en lo que dice, lo que hace el software, y otra cosa es entender qué hace el simulador. Entonces, si yo conozco que a lo mejor metí un dato de más y me equivoqué, y resulta que el nodal me muestra una cosa ahí toda extraña, yo tengo que tener el suficiente criterio para decir, oye, esto está mal. Será muy Paisin, será muy Schlumberger, será todo lo que tú quieras, pero este nodal no corresponde a lo que yo pensé que me podría dar. Sobre todo un poco. Entonces, por ejemplo, esta es yo voy a entrar como si estuviéramos en cero. Entonces, File, Open, voy a abrir un demo. Les recomiendo siempre cuando tengan un software, abran un demo y trabajen sobre el demo. Claro, le ponen otro nombre al demo. ¿Por qué? Porque empezar en blanco es, oye, ajá, File, New. Entonces me va a salir qué es lo que quieres, Network, Well Performance Analysis, Pipeline Facilities. Bueno, vamos a darle este. Me sale la página en blanco. Y yo, ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo hago? Entonces, lo más recomendable es que cuando ustedes hagan un ejercicio en un simulador, abran el demo, que siempre sale, siempre ya trae como unos ejercicios ya listos para empezar a cacharrear. Entonces, por ejemplo, voy a abrir este, que es el cálculo de nodal en fondo, colocando el nodal en el fondo del pozo. Y me sale esta configuración, que es muy intuitiva, o sea, entiendo que el tubing, este no es un tubing en superficie, obviamente si es vertical, es mi completación vertical, y que este flow line si es horizontal, entonces esto quiere decir que ya estoy en superficie y que el riser es un elemento, una tubería que va a estar en superficie, pero que va a estar en forma vertical. Entonces ven que ya él le pone nodo 1, nodo 2 y nodo 3, pero nuestro nodo principal que va a estar en el fondo del pozo es el nodo, el que van a ver con estas curvitas así. Entonces, esta cuestión que parece un cierre, no es un cierre, ese es el yacimiento, y ahí le damos clic al yacimiento. ¿Qué nos dice el Paisin cuando yo le toco ahí la parte de yacimiento? Nos va a decir las propiedades del yacimiento. Las propiedades del yacimiento, básicamente las características tienen que ser presión, estática y temperatura. Entonces ya sé que debo tener de yacimiento, debo tener entonces al menos la presión y al menos la temperatura. También tengo el modelo de IPR. ¿Se acuerdan que en Perform lo tenían como en otra parte? Aquí el modelo de IPR en Paisin te lo coloca justamente, lo primero que te pregunta es, ok, presión estática, ok, temperatura, ahora dime cuál es el modelo de IPR. Entonces tenemos varios tipos de modelos, tenemos Vogel, Fetcovich, Young, Back Pressure, Pseudo Steady State, Force Chain, Hydraulic Fracture, Transient. Entonces, por lo general, uno trabaja con Pseudo State, Steady State, asumiendo que el yacimiento va a estar en presión estabilizada. Acuérdense que cuando yo estoy iniciando
la producción que ya perforé, que ya completé y voy a arrancar mi pozo, el pozo va a estar en transient. ¿Por qué? Porque todavía las presiones están desestabilizadas, debido justamente a que, obviamente, si yo veo una vía de escape que va a ser mi completación en las perforaciones, todo el mundo va a querer salir al inicio al inicio de la producción, obviamente. Entonces va a haber un comportamiento de flujo turbulento dentro del yacimiento y ese flujo turbulento no lo puedo reproducir ni puedo caracterizar ese modelo, y lo que se hace es decir, bueno, entonces vamos a utilizar unas ecuaciones que van a ser estado transiente, es decir, que no voy a conocer el patrón de flujo de mis fluidos, sino que tengo que trabajar con unos parámetros que voy a predecir como transiente. Ya cuando tengo mucho tiempo produciendo el pozo, ya lo puedo colocar como pseudo steady state. En este caso vamos a ver qué dice WellPI. WellPI es básicamente índice de productividad del pozo. Entonces, si yo conozco el índice de productividad, ya yo puedo colocar por default en este punto cuál va a ser el índice de productividad, porque ya lo conozco, ya lo medí, ya yo hice una prueba de presión, la prueba de presión me dijo, mira, tienes tanto de permeabilidad, tienes tanto de daño, ya yo puedo deducir entonces que mi índice de productividad, que viene de datos reales, viene de la data real, es tanto. Y nos dice calcule graph, y ya nos sale nuestro índice de productividad. Aquí se asume entonces que es un crudo subsaturado, no tiene comportamiento de Vogel, que es el comportamiento característico de curva, sino que es una línea recta. Perfecto, esto es lo más básico que yo puedo tener, pero no todo en la vida es tan así. Cuando yo escojo Vogel, ya sí me dice cuál es el actually open flow que tú estimas, cuáles son los coeficientes, y si no lo conozco, bueno, aquí hay algo que dice calcule la OFP. Pseudo steady state, que era lo que teníamos al inicio, ya sí me pide muchas más características de yacimiento. Entonces me dice cuál es el espesor de yacimiento, cuál es el diámetro del hoyo, cuál es la permeabilidad del yacimiento, si tengo una tabla de permeabilidad relativas la puedo incluir, el radio de drenaje, esto ya sería el factor de forma que eso ya viene con una tabla donde dice si tu radio de drenaje es así, es así, de esta forma, entonces tu shade factor es tanto. Eso ya viene tabulado. Las opciones de completación, si yo le doy aquí, él me va a pedir más cositas. Por ejemplo, qué tipo de completación es, si es un open hole, es decir, a hoyo abierto, open hole gravel pack, si es empaque con grava a hoyo abierto, si es perforado con empaque con grava, si tiene un frac pack. Entonces, lo que uno coloca es perforado, porque básicamente si yo no manejo empaque con grava, no tengo que colocar esa opción. Entonces, si es perforado, él me va a preguntar cuál es la zona dañada, que es este primer cuadrito que está aquí. Entonces, yo tengo como ingeniero asumir, bueno, si tengo un pozo que tiene 50 años produciendo, obviamente que va a tener una zona dañada. ¿Por qué? Por efectos de la entrada de los fluidos al pozo, por efecto de precipitación de minerales, llámese carbonatos, llámese lo que precipita en las completaciones. Entonces yo tengo que asumir que hay una zona dañada. Si el pozo está nuevo, puede haber daño por fluido de perforación, por gelificación del fluido de perforación o por gelificación del fluido de completación. Entonces, todos estos casos hay que saberlo previo a usar el software. Entonces, la zona dañada, obviamente esa zona dañada va a tener una menor permeabilidad. Yo aquí no puedo poner la misma permeabilidad del yacimiento, pues estaría asumiendo que no hay daño. Zona compactada es justamente el área, la cara de las perforaciones, o sea, la cara de la formación frente a las perforaciones.
qué tipo de completación tengo, si tengo permeabilidad vertical distinta a la horizontal, si tengo un intervalo perforado, cuánto es el intervalo perforado, cuánto es la desviación del pozo, si tengo desviación, el tipo de método de cálculo de daño por perforación, por densidad de la perforación. Esto es básicamente lo que tiene que ver con el cañoneo. Y él me estima un daño total para luego introducirlo a lo que sería el análisis nodal. También me pide qué tipo de fluido estoy usando, si tengo corte de agua, cuánto es el corte de agua, cuánto es la relación gas-petróleo. Y básicamente le doy a aceptar y le digo, corra el análisis nodal. Entonces, lo que él me va a decir es una gráfica, análisis nodal. Aquí vamos a tener muchos más parámetros, porque la completación, justamente hay una sensibilidad de IPR, pero yo los puedo quitar de mi gráfica. Les digo que no, que yo nada más quiero ver uno solo. No, esta no es aquí. Bueno, aquí podemos ver que nuestra gráfica de análisis nodal, como debe ser, es presión versus tasa, pero si yo le digo, yo nada más quiero ver es la tasa de petróleo, se lo puedo indicar y nada más me debería mostrar la tasa de petróleo. Veo que no hizo nada, pero bueno. Y aquí, claro, sería en este caso presión porque estamos haciendo análisis nodal. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que hoy tiene dos sensibilidades. Hoy, ¿dónde están las sensibilidades para ver? El nodal. Sí, estoy en el nodal. Pero no tienes que ir al sitio donde defines la operación y ahí están las sensibilidades. Allá, que lo volví a abrir. Estoy en el sitio de la sensibilidad y están aquí los nodales. No. Bueno. ¿Y tú quieres cambiar esa? Dejar una sola, dejar la verde y la azul. Ahí está. Y ahí yo estaba. Entonces le digo, quítame esta. Bueno, no lo voy a hacer ahorita para no complicarlos, pero lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué nos está diciendo este nodal? Este nodal lo que nos está diciendo es que para esta presión voy a tener este comportamiento, este IPR. Para la segunda presión presión inicial de yacimiento, cuando yo comienzo en 3000 voy a tener este IPR, cuando yo comienzo en 4000, presión inicial de yacimiento, voy a tener este IPR, y cuando yo comienzo en 5000 de presión de yacimiento, voy a tener este comportamiento IPR. ¿Qué pasa cuando tengo este tipo de sensibilidad, que sería la parte, el outflow? El outflow, en este caso, lo están haciendo con respecto a la presión de salida, sí. Entonces aquí lo están haciendo justamente con la completación que tienen aquí. Vamos a ver la completación que no la hemos visto. La completación es hasta una profundidad de 9817 en MD, en TBD es 9000. ¿Habrá un gradiente? Sí, hay un gradiente de temperatura. En superficie 50, en el fondo del pozo es 250. Hay una configuración de tubing, hay una tubería de producción de 2.992 de pulgadas y una tubería, un revestimiento de producción que sería de 3.5 pulgadas, y hay un sistema de levantamiento artificial por gas lift. Entonces, este sistema tiene unas propiedades que es básicamente la primera válvula está sentada a una
Bueno, debería estar asentado a una profundidad, no dice la profundidad, pero dice cuánto se está inyectando, que son 1000 pies cúbicos a una temperatura de 100 grados Fahrenheit y una gravedad específica de 0.6. Aquí está sentado la primera válvula a 7593. Entonces, el outflow lo que nos está diciendo es básicamente si yo varío la presión de salida, es decir, la presión en el cabezal, cómo se comportaría ese levantamiento, esas curvas en la tubería vertical. En el caso de, si yo tuviera mi presión inicial de 3000, el efecto del gas lift no se evidencia porque no hay un corte entre la curva de TPR con el IPR. Entonces, si no hay corte, es decir que no hay levantamiento, es decir que para esta condición, esa configuración de gas lift no me sirve. Esas cosas son las que ustedes tendrían que deducir, no solamente usando la herramienta, ni diciendo, ay, qué chévere, qué bonita, qué todo, sino básicamente al usarla, que es lo que se busca. Se busca entonces es determinar ese tipo de situaciones, características, y predecir cómo es el comportamiento en el dado caso. Ya vimos en el nodal que decía que para esa configuración de gas lift, si yo tengo una presión inicial de 3000, no va a haber levantamiento de flujo, es decir, no voy a tener ningún levantamiento de los fluidos. Tendría entonces que diseñar mejor el sistema de levantamiento por gas lift o asumir que el yacimiento tiene otra presión, que es lo más difícil. Más fácil es cambiar la completación el diseño de levantamiento que las condiciones de yacimiento. Las condiciones de yacimiento por lo general no se pueden cambiar. Son las que nos dicen los reportes, son las que nos dicen los registros eléctricos, las pruebas de presión, o sea, hay nada que hacer. Entonces, para hoy yo les traía un poco un recorderis de lo que era análisis nodal. Como vieron, todo está muy relacionado con entender lo que era el análisis nodal. Esto lo voy a dar muy rápido porque se supone que todos ustedes ya vieron producción 1, incluso ya vieron producción 2, ¿sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, el análisis nodal, como vieron, es combinar los componentes de un sistema subsuelo-superficie, y el análisis nodal, por eso su nombre, nodal, lo que busca es colocar nodos en las zonas donde yo tengo caídas de presión evidentes en mi sistema de producción. Entonces, ¿dónde voy a tener caídas de presión? Voy a tener la caída de presión, la primera, cuando el yacimiento sale, cuando los fluidos salen del yacimiento hacia el fondo del pozo. Esa va a ser mi primera caída de presión. ¿Por qué? Porque él va a estar confinado a una presión de yacimiento, y justamente cuando yo abro las perforaciones y pongo el pozo a producir, aquí va a haber un delta de presión, es decir, que los fluidos se van a tratar de mover de un sistema donde hay mayor presión a un sistema donde hay menor presión. Entonces yo forzo el movimiento de los fluidos tumbando presión en el fondo del pozo. Con respecto al yacimiento, vamos por parte. Entonces, la primera caída de presión va a ocurrir entonces desde yacimiento hasta el fondo del pozo. Luego, cuando yo tengo ya un sistema, mi sistema de levantamiento, puede ser que no necesite ninguna bomba para empezar a producir los fluidos, pero sí va a haber una caída de presión si yo nada más tengo mis completaciones, mis revestimientos, porque acuérdense que en la tubería va a haber fricción, en la tubería va a haber una serie de caídas de presión a medida que voy ascendiendo, justamente por efectos de la fricción de los fluidos con respecto a la tubería del revestimiento. Si yo tengo estranguladores dentro de la completación, también voy a tener caídas de presión. ¿Por qué se colocan estranguladores en la completación? Porque yo necesito asegurarme que esos fluidos van a llegar a una presión a cabezal. Si yo tengo mucha presión y
y no tengo la completación en superficie necesaria para manejar esas presiones, yo necesito entonces colocar unos estranguladores. También lo puedo colocar para hacer que los fluidos se produzcan de manera eficiente, básicamente para no agotar lo que sería rápidamente el yacimiento, jalando mucho o teniendo mucha producción, sino producir de manera controlada mi yacimiento. Entonces, por lo general, muy pocas veces se ve que hay estranguladores a nivel de completación, pero puede existirlo, para que no digan, ay, no, eso nunca lo vi en la universidad. Sí puede haber. Puede haber estranguladores en la completación del pozo. Entonces, esos fluidos van a ascender dentro de mi revestimiento, dentro de mi tubería de producción, debido a que aquí va a haber otra caída de presión. Es decir, de esa presión de fondo fluyente va a llegar hasta cabezal, pero en cabezal voy a tener una presión menor a la presión del fondo fluyente. Ahí voy a tener mi segunda caída de presión, en el dado caso de que no hayan estranguladores ni que haya bombas. Si hay una completación con bomba, ya vamos a ver después cómo se hace en esos casos. Pero lo ideal sería el caso de la tubería, que nada más las pérdidas que ocurran en el levantamiento, en la completación, en la tubería de producción, sea por fricción y por los mismos caídas de presión por movimiento de fluidos. Luego que tenemos en cabezal, en la salida del cabezal, también puede ser que exista un estrangulador. Básicamente porque yo me tengo que asegurar de que la entrada a mi separador sea a una presión que yo sé que pueda tolerar mi separador. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos sistemas, el sistema de producción se diseña justamente con las presiones de operación. Sí, igual que las líneas de flujo, las tuberías. O sea, las tuberías no puedo mandar cualquier presión que a mí me dé la gana. Las tuberías también están diseñadas para manejar un máximo presión de operación. Eso se llama MAOP, que es máxima presión de operación, pero en inglés le dicen MAOP. Entonces, esa línea también tiene que estar diseñada para manejar esa cantidad de presión que va a transportar los fluidos, que va a tener los fluidos que estoy transportando hasta lo que sería el separador. El separador también va a estar diseñado para trabajar a una presión. O sea, yo tampoco puedo llegar a la presión que me dé la gana al separador, porque incluso en el separador hay un proceso justamente de separación que me va a desviar lo que sería la producción de gas hacia una línea y la producción de crudo y líquido, el crudo y agua, hacia otra línea. Entonces, ese proceso de separación tiene que ser lo más óptimo posible. ¿Por qué? Porque ya subsecuentemente yo voy a diseñar en base a los líquidos que yo reciba del separador o a los gases que yo reciba de ese proceso de separación. Entonces voy a tener una caída, si tengo un estrangulador, una caída en el estrangulador y una caída desde ese estrangulador hasta la presión de separación o hasta el separador. Por lo general lo hacemos hasta separador, pero si es necesario podemos simular lo que sería el sistema de superficie. Entonces, simular el sistema de superficie es ver entonces con qué presión tienen que salir estas líneas hasta los tanques, hasta los tanques, porque ya después de ahí sería otro procedimiento. Entonces, lo básico es caídas de presión desde el yacimiento hasta el fondo del pozo, que es el nodo rojo, que justamente la mayoría de los casos siempre colocan el nodo en el fondo del pozo, como lo vimos en el simulador. Luego pasa lo que sería el revestimiento, la tubería, el levantamiento, la tubería, y llegamos al cabezal. Si no hay un elemento, como llámese bomba, llámese estrangulador, que me cambie la presión dentro del revestimiento o de la tubería del revestimiento, yo tengo que colocar entonces un nodo. Si hay bomba, si hay estrangulador, tengo que colocar un nodo allí en la completación. Si no lo tengo, puedo colocar el nodo en el cabezal y luego hacia el nodo que va de cabezal hasta las líneas de flujo. Esto lo llamamos IPR, cuando todo lo que está antes
del nodo principal que yo voy a fijar es lo que vamos a llamar IPR, y TPR sería posteriori hasta cabezal. Entonces, en esta configuración tenemos el IPR y el TPR, en esta otra configuración tenemos el IPR, y aquí ahí sí diferenciaron lo que serían dos nodos dentro de la tubería. Entonces, fijaron el nodo en este punto, y todo lo que está antes de ese nodo va a ser IPR. ¿Ven? Que no siempre el IPR va a ser yacimiento. El IPR también puede ser toda la configuración hasta un nodo que yo fije. Puede ser en cabezal, esto puede ser un estrangulador, esto puede ser un nodo que yo diseñe justamente para medir cuál es la presión antes y cuál es la presión después. Entonces, esta es la curva de inflow y esta es la curva de outflow. Entonces, estas son las caídas de presiones que vamos a tener a todo lo largo del sistema de producción. Aquí se hace referencia a presión de yacimiento, presión de fondo fluyente, presión en el tubing, presión de cabezal, presión de la línea de flujo y presión de separación. Entonces vean que a medida que voy pasando por cada punto, por cada nodo, voy a tener una pérdida de presión. Y eso es lo que caracteriza este sistema. Este sistema va enlazado. Es decir, que si yo cambio la presión de separador, ¿lo va a sentir yacimiento? Posiblemente lo pueda sentir yacimiento. ¿Por qué? Porque todo el sistema está encadenado, está concadenado. Uno hace efecto en el otro. Si yo cambio la presión de separación, tengo que cambiar la presión de la línea de flujo, tengo que cambiar la presión de cabezal, tengo que cambiar la presión dentro del revestimiento, tengo que cambiar la presión de fondo fluyente para que no se sienta afectado la presión de yacimiento. Acuérdense que esta presión es la que yo no puedo cambiar porque es la que ya nos da el yacimiento, pero las demás sí las puedo modificar. Y si yo modifico una, tengo que cambiar las otras. ¿Por qué? Porque es un sistema encadenado. Entonces, lo que nos dice el análisis nodal, el inflow y el outflow, es cuando yo tengo mi producción óptima. En este caso, si no requiero un sistema de levantamiento, puedo tener un sistema que produce por flujo natural de esta forma. Cuando no hay ninguna conexión entre el outflow y el inflow, puedo decir entonces que el yacimiento no es capaz de fluir naturalmente y necesita un sistema de levantamiento. Cuando le agrego el sistema de levantamiento, tengo que asegurarme que tenga un punto crítico, una tasa óptima, perdón, de levantamiento, y eso va a depender de las condiciones de diseño que yo tenga con mi levantamiento artificial. Vean que sin levantamiento, con levantamiento. Entonces yo me tengo que asegurar que las condiciones del outflow sean tal que me permitan operar de manera eficiente y óptima mi producción que proviene del yacimiento. Entonces aquí hay un paso a paso que yo les puedo compartir esta presentación para que vean el paso a paso y empezar a hacer los ejercicios en Excel. Entonces, como les comenté, hay reductores de presión, choque o estranguladores, que es básicamente cambiar un poco la presión que pueda estar en el cabezal o pueda venir del fondo del pozo. Las razones para controlar la producción son muchas, básicamente estas son las principales. Porque afecta la producción del pozo al uso del reductor o estrangulador, el flujo crítico, aquí llamamos flujo crítico, y esto lo vamos a ver un poco cuando veamos la simulación del sistema de superficie. Y básicamente lo que nos trata de decir el análisis nodal es que vamos a tener unas caídas de presiones que van a ser directamente proporcionales o van a ser funciones de la tasa que yo esté produciendo.
Las aplicaciones del análisis nodal, ya vimos algunas, estudiar el efecto del diámetro de la línea de flujo, así esté en superficie, si yo cambio el diámetro de la línea de flujo, puedo afectar lo que sería la producción en fondo de pozo. Estudiar el efecto de una estimulación de la formación, seleccionar el tamaño de la tubería de producción, en dado caso que no tenga seguridad si meto una tubería de 7 pulgadas o de 9/5. Analizar el comportamiento de pozos inyectores de agua, gas, vapor, diluentes o cualquier otro fluido. Analizar el efecto de la declinación de presión de yacimiento y el tipo de mecanismo de producción, importante. Analizar el sistema de multipozos, porque es importante el tipo de mecanismo de producción, porque no es lo mismo producir un campo que está sometido a un mecanismo primario de producción por empuje de agua, por presencia de acuífero, que un pozo que esté produciendo por gas en solución. Entonces son dos tipos de comportamiento totalmente distintos, el recobro de uno con respecto al otro es totalmente distinto y hay que saber completar y manejar esa producción de acuerdo a ese mecanismo primario. Analizar sistemas de multipozos, optimizar los diseños del sistema de levantamiento artificial y estudiar el efecto de la inyección alternada de vapor. Entonces el análisis nodal lo que nos dice es que hay un flujo de entrada que entra a ese nodo y hay un flujo de salida. Entonces ese flujo de entrada lo voy a llamar la oferta y ese flujo de salida lo voy a llamar la demanda. Entonces, antes de ese nodo voy a tener unos componentes de sección aguas arriba y luego de ese nodo voy a tener unos componentes de una sección aguas abajo. Entonces, la presión del nodo tiene que ser igual si yo me vengo por debajo o si yo me vengo por arriba. Ese nodo tiene que tener la misma presión. No es que si yo me vengo por aquí tiene que ser distinto, no. La idea del nodo es que el nodo va a unir o va a ser el elemento enlazante de los dos sistemas, del sistema A inflow y el sistema outflow. Entonces, esa es la característica de este análisis nodal, que por las dos vías yo tengo que tener la misma solución. Entonces, si yo hago un componente aguas arriba, esa presión de nodo va a ser igual a una caída de presión, a una presión inicial, menos una caída de presión en el componente aguas arriba, mientras que en el componente aguas abajo va a ser una presión más un delta de presión en los componentes aguas abajo. Entonces, yo creo que es al revés. Aquí es más y aquí es menos, sorry. Sorry, porque esto sí es importante que lo entiendan. Entonces, si yo estoy pasando de una presión inicial y voy y tengo una presión, no, sí es al revés, sí. Sorry. Sorry. Estaba bien. Si yo estoy pasando, acuérdense que los fluidos se mueven de una presión mayor a una presión menor. Si yo estoy pasando de esta presión mayor a esta presión menor, obviamente es porque le resté un elemento, ¿sí? Eso quiero que lo tengan claro. A mí se me chispoteó ahorita porque no lo vi. Pero los fluidos se mueven de una presión mayor a una presión menor. Entonces, esta presión es menor, por lo tanto, yo le tuve que haber restado a esta presión un delta de presión para llegar a esta presión. Igual, esta presión es mayor a esta presión, porque si no, los fluidos no se moverían en esa dirección. Entonces, para llegar a esta presión, entonces yo tuve que haber a esta presión restado un delta de presión para que se pudiera mover hasta aquí. Entonces, estos son los dos componentes de aguas arriba y aguas abajo. Entonces, la presión en el nodo va a ser entonces la intersección de esas dos curvas, outflow e inflow. Este nodo, como ya dijimos, tiene que tener la misma presión tanto para outflow como para inflow.
Y lo que nos va a decir es el comportamiento aguas abajo del nodo y el comportamiento aguas arriba del nodo. Entonces, por las dos formas, como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, si me vengo por el inflow, tengo que tener esta misma presión en el nodo, y si me vengo por el outflow, tengo que tener esta misma presión en el nodo. Entonces, si yo lo llevo al sistema de producción y coloco el nodo, en este caso el nodo está en el cabezal, entonces yo inicio aquí con una presión de yacimiento, aquí va a haber una caída de presión, un delta P, hasta llegar a la presión del fondo del pozo, y luego de esa presión del fondo del pozo tiene que haber una caída de presión para llegar a cabezal. Entonces, la presión de cabezal no va a ser más que la presión de yacimiento menos esta caída de presión hasta el fondo del pozo, menos esta caída de presión hasta la presión de cabezal, que es la caída de presión que ocurre dentro del tubing. Entonces voy a tener para este nodo esta configuración. Me fui por debajo. Ahora, ¿qué pasa si me voy por arriba? Por arriba voy a tener entonces que esa presión de separador va a tener un delta P de la línea de flujo, y para llegar a esta presión yo necesito sumarle esta delta P. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta presión es mayor a la presión de separador. Aquí en este caso era al revés, la presión del cabezal es menor a la presión del yacimiento, y por lo tanto lo que yo hacía era restarle los delta P. En este caso la presión de separador es menor a la presión de cabezal, y por lo tanto yo le tengo que sumar la caída de presión de la línea de flujo para deducir la presión que hay en cabezal. Y es lo que pasa aquí. Presión de separador más la caída de presión de la línea de flujo va a ser igual a la presión de cabezal. Entonces, por las dos maneras, yo debería llegar al mismo resultado, ¿sí? Bueno, aquí no está el análisis nodal, pero estos dos valores deberían ser igual, tanto para si me vengo por este o si me vengo por el otro. ¿Por qué? Porque son condiciones de diseño. Porque esta presión de separador no se puso solita, esta presión de separador se puso justamente haciendo un análisis de todo el sistema. ¿Qué pasa entonces si yo hago un cambio de diámetro en la línea de flujo y tengo el nodo en el cabezal? Entonces, la línea de flujo anterior era con este outflow, con este diámetro, y yo lo que hice fue cambiar la línea de flujo y puse una línea de flujo, en este caso de 2 es mayor a de 1, es decir, que el diámetro que yo puse es mucho mayor. Entonces, si el diámetro es mucho mayor, lo que va a ocurrir ahora es que este ya no va a ser mi línea de outflow, sino que mi outflow va a ser un poco más hacia la derecha del punto del punto óptimo. Es decir, aumenté la tasa de flujo operacional, ¿sí? Pero al aumentar la tasa de flujo operacional, lo que hice fue disminuir la presión de cabezal. Lo pueden ver, antes la presión de cabezal estaba un poco mayor, estaba aquí, producía menos, y al cambiar la tubería, lo que hice fue disminuir la presión en el cabezal y aumentar la tasa de flujo. Esto es lo que nos dice el nodal. Esto es lo que yo puedo predecir. Por ejemplo, yo no tengo que llegar a la parte operacional y hacer el cambio y después, ay, bueno, hagamos un nodal. No. Es primero hacer el nodal, demostrar que si yo hago este cambio voy a favorecer más la producción que si no hago el cambio. Igualmente, cuando tengo cambios en la IPR, es decir, aquí estoy todavía en el cabezal, con el nodo en el cabezal, pero decidí cambiar el diámetro no de la línea de flujo, sino de la tubería de producción. Entonces, ¿qué pasa cuando cambio el diámetro de la tubería de producción? Igualmente, va a cambiar las condiciones de operación. Entonces, este era originalmente el diámetro de la tubería de producción y yo tenía una presión y una tasa de flujo. Ahora, hice cambio en la completación y cambié a un diámetro mayor de tubería de producción. Entonces voy a tener mayor presión en el cabezal
y mayor tasa de flujo. Entonces, vean la contradicción, que yo lo que hice fue un cambio de tubería. Sí, pero cuando es a nivel de superficie y cuando es a nivel de completación. Cuando es a nivel de superficie, cae la presión de cabezal y tengo mayor producción. Aquí al revés. Aquí cambié la tubería de producción y lo que tuve fue un aumento en la presión de cabezal y un aumento en la tasa de producción. ¿Qué pasa cuando el nodo está bajo? Entonces, cuando el nodo está bajo, voy a tener una presión de yacimiento y la caída de presión en el yacimiento. Entonces, ya llegué al nodo, que va a ser la presión de fondo fluyente. Entonces, va a ser solamente presión de yacimiento menos la caída de presión en el yacimiento. Esto me va a dar la presión de fondo del pozo. ¿Qué pasa si me vengo por arriba? Por arriba tendría entonces la presión de separador, le tengo que sumar el delta de la caída de presión en la línea de flujo, llego a presión de fondo fluyente, pero le tengo que sumar, perdón, la presión de cabezal, pero le tengo que sumar las pérdidas que van a ocurrir dentro de la tubería de producción para llegar a esta presión de fondo fluyente. Entonces voy a tener presión de separador, que va a ser el inicio, más la caída de presión en la línea de flujo, más la caída de presión en el tubing, para llegar a esa misma presión de fondo fluyente. Entonces, por los dos caminos, tendría que darme la misma presión porque es un sistema, es un sistema de producción. Todo tiene que ir concadenado. Entonces, aquí hacemos el mismo experimento. Vamos a cambiar entonces la tubería de producción y resulta que la curva no es igual a la curva de cuando yo tenía el nodo en superficie. Entonces, aquí lo que cambiaba eran el inflow y el outflow permanecía en una sola, y aquí voy a tener dos outflow. Porque se acuerdan que todo lo que iba aguas abajo del nodo iba a ser outflow. Entonces aquí tenemos igualmente la tubería de inflow, IPR, y voy a tener dos outflow, en este caso porque justamente el nodo está en el fondo del pozo y ya la tubería de producción no sería parte del inflow, sino que sería parte del outflow. Entonces tendría diámetro 1, original, y el diámetro 2, que sería mayor al diámetro 1. Entonces hago el cambio y veo que produzco mayor tasa a una menor presión de cabezal. Este es el efecto simultáneo de minimizar restricciones al flujo en el yacimiento y en la tubería de producción, no en el fondo del pozo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tenía restricción al flujo? Puede ser un daño en la formación. El daño de la formación se remedia haciendo un proceso de estimulación. Entonces, ¿cómo podemos estimular? Bueno, podemos fracturar, podemos acidificar y hacer limpieza incluso, no necesariamente tiene que ser un trabajo de workover, un trabajo de reparación mayor, sino puede ser incluso una limpieza, bajar un elemento que esté, un fluido que esté en contacto con las paredes de mi pozo, y lo que haga es un efecto de limpieza. Entonces, en el caso 1, tenemos que cuando yo hago mi proceso de estimulación, aumenta lo que sería el inflow, porque ya tengo un mayor paso hacia mis perforaciones, porque las limpié. Y el diámetro, en este caso, permanece igual, porque no hay cambio de diámetro, en este caso 1, 2. ¿Qué pasa si yo al pozo con daño lo estimulo y le cambio el diámetro? ¿Ven? Que pasó de esta condición, caso 1, a caso 2, porque hice dos procesos. Limpié y cambié tubería. ¿Qué pasa si yo nada más hubiese estimulado? Hubiese ganado esta Q. Pero aquí yo estimulé y hice cambio de diámetro.
Esto es una manera de optimizar, ¿sí? Y ya hay más casos cuando ya produzco, cuando tengo excesiva producción de gas, qué es lo que debo hacer, conocer, tratar de controlar esa producción de gas a nivel de completación, produciendo ese gas, poniendo un ancla de gas en el fondo y que el gas se desvíe hacia el espacio anular. Puede ser una solución para evitar la excesiva relación gas-líquido. Cuando tengo números de perforaciones por pie, ¿qué pasa cuando nada más tengo un número limitado? ¿Qué pasa cuando aumento el número de perforaciones? Y también qué pasa cuando aumento aún mucho más el número de perforaciones. Ojo que esto no tiene que ver nada con que yo haga colador la tubería de producción, porque tampoco es bueno permitir que los fluidos todos ingresen simultáneamente, más cuando tengo un mecanismo de primario de producción, llámese agua, que me pueda estar afectando la producción del campo. ¿Qué pasa cuando tengo un pozo que no está siendo estimulado por vapor? ¿Y qué pasa cuando tengo un pozo estimulado con vapor? Entonces vean que hay un aumento de la tasa de flujo. Y estas son las referencias. Esta presentación se las voy a compartir para que la tengan. Y empezar entonces la semana que viene con el diseño de nuestro análisis nodal. Por lo pronto, yo les voy a poner un ejercicio que son básicos, que son haga la curva IP y ya. Y así le vamos aumentando la complejidad a medida que vayamos viendo esta asignatura, ¿sí? Y al final lo que tengamos es nuestro sistema, al menos en Excel, nuestro sistema de producción montado, ¿sí? Para que ustedes puedan dar el paso hacia un lenguaje de programación y lo puedan incluso hasta patentar y potencializar y si quieren hacer su proyecto integrador de esto también, si quieren meterle algún tipo de interfaz con un usuario para tener una aplicación incluso a nivel educativo para élite también. O sea, aquí lo que ustedes hagan y esto puede ser también una práctica de emprendimiento, no necesariamente tienen que pensar en, ay, me voy a emplear. Hay que cambiar ese paradigma y esa forma de pensar en esto. Y les voy a mostrar algo que en estos días encontré y yo dije, uy, cómo no tenía esto antes. Justamente uno de mis asesorados en Proyecto Integrador está haciendo una aplicación, ya les va a llegar una encuesta que él les va a hacer algún día, si es que la termina de concretar, porque necesitamos conocer la posibilidad de que esa herramienta tenga alguna viabilidad en el mercado. Entonces, no, esta no es. Entonces, esto fue un estudio que hizo ACIPET en el 2015 para mostrar cuál es el efecto que tiene la crisis petrolera en ese entonces de la caída del precio en el 2015 para las proyecciones a futuro del impacto de la crisis del sector petrolero sobre la situación laboral de los ingenieros matriculados en el CPIP. Aquí todavía no estábamos nosotros porque todavía no teníamos graduandos. Entonces, una de las cosas, uno de los resultados que dejó este estudio, que quiero que se lo lleven en su cabecita y también piensen una cosa en lo que queremos y es nuestro fuerte en élite y por eso hemos peleado y hemos dicho y hemos desarrollado ese currículum para que ustedes puedan desarrollarse
como ingenieros y ser un elemento diferenciador con respecto a las demás universidades es que, ahora no lo consigo, gracias. Entre las competencias menos entrenadas por las universidades de aquel entonces, en el 2015, aquí no estamos nosotros, son gerenciales, administrativas y de investigación. Es importante resaltar que solamente el 21% consideran que han recibido la formación necesaria para afrontar crisis como la actual. Es decir, cuando ellos, esto fue una encuesta que le hicieron a directores de escuela, a estudiantes y a egresados. Cuando les preguntaron qué competencia estás menos entrenado o menos formado en tu universidad. Entonces muchos dijeron gerenciales, administrativas e investigación. Es decir, Élite trató de cubrir todos estos con su componente institucional, donde ven, ay, para que yo veo gestión organizacional, para que yo veo gestión de proyectos, porque yo veo tantas administrativas, porque a ustedes les hace falta esas competencias. Y el egresado es el que se da cuenta y dice, oye, a mí me hubiese gustado haber visto administración de personal. ¿Por qué? Porque yo tengo a cargo un equipo y no sé cómo realizar esos procesos. Yo estaba buscando otra que ahora no lo consigo. Bueno, aquí hay una serie interesante que dice quiénes son los que más recomiendan estudiar petróleo, quiénes son los que menos recomiendan. Resulta que el egresado es el que menos recomienda y el que va a entrar es el que más recomienda estudiar ingeniería de petróleo. En el 2015, el nivel de inglés, importante, solo el 3.4 declara tener nivel alto. Una industria que se maneja básicamente en base al idioma inglés. Por eso también llamaba alerta. Ahora no lo conseguí. No hay emprendimiento contemplado en los programas. Es una de las conclusiones que tienen en CPIP. Las universidades no forman para que ustedes hagan emprendimiento. Esa es una característica que Élite tiene desde sus inicios. Emprender, hacer empresas, Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios. Esta es una falencia que está viendo el Consejo Profesional. El ingeniero de petróleo, aparte de los indicadores, el 20% de los empleados, de los ingenieros de petróleo no consiguen trabajo, no tienen empleo, el nivel de inglés es bajo, las universidades se ven afectadas en la oferta de prácticas, nosotros tratamos de que ustedes hagan práctica, no hay emprendimiento contemplado en los programas, nosotros sí formamos para que ustedes hagan emprendimiento. Entonces, ese es un elemento diferenciador de Élite. Élite estimula a que ustedes hagan emprendimientos. Entonces, quédense con esta imagen. Nosotros queremos que ustedes sean distintos, que ustedes no formen parte del 30% de los egresados no tienen empleo. Incluso ellos van más allá, que universidades son las que menos emplean, pero yo no la voy a colocar porque no me parece un indicador. O sea, el que sea una universidad u otra no hace que el ingeniero salga mejor o peor preparado, sino eso va dentro de cada quien. O sea, si yo quiero ser mediocre, no estudio y trato de alcanzar siempre el 3. ¿Por qué? Porque yo no aspiro a más de eso. Pero la universidad te da toda una gama de opciones para que tú llegues a ser al 5 y no te quedes en el 3, ingeniero mediocre. ¿No? Entonces, esto es todo por hoy. Espero no haberlos aburrido. Espero que se hayan conectado los que no se conectaron, los que se levantaron tarde. Sebastián se levantó tarde. Sí, profe, pero aquí ya me conecté apenas, pues, sí, señora. Bueno, entonces yo les voy a dejar en el aula virtual empezar a trabajar con la hoja Excel, con ejercicios muy básicos y ya ahí le empezamos a meter. Entonces ya la semana que viene empezamos a trabajar con
con sus programas. Entonces tengan su hoja Excel preparada porque le vamos a ir metiendo más cositas, ¿sí? Ya la teoría se la vimos y ya la semana que viene empezamos a meter fórmulas y a empezar a cacharrear con el Excel. Listo, profe. Bueno, entonces Listo. la semana que viene, sorry por la preguntita. situación. Sí, Como ya se supone que ya la siguiente semana ya se acaba el segundo corte y pues no se sacó nota de ese segundo corte que o nos van a dar plazo para, sí, digamos, yo entregar ese hablo con trabajo para coordinación después. académica. Yo Ah, hablo ok. con coordinación académica por esta situación porque básicamente ayer se nos dejó en claro ya que esto va a pasar en forma virtual, entonces ya yo pediré permiso a coordinación académica que nos autorice el poder subir notas después de la fecha estimada. ¿Sí? Entonces, porfa, empiecen a ver el software que yo les dejé aquí en el chat, el Pen Tools, a ver si empezamos a trabajar con esto como software de simulador para esta asignatura, ¿sí? Yo también me Listo, voy profe, a gracias. sentar a ver esta Pen Tools, a ver si nos sirve como simulador en este. Pero igualmente vamos a trabajar con lo que sería el análisis nodal que vamos a desarrollar nosotros en nuestra hoja Excel. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Gracias por las 2 horas. Y bueno, puntuales la semana que viene. Yo sé que el horario es difícil, pero es mejor así uno amanece con cabeza fresca para estas cosillas, ¿sí? Sí, señora, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias. chao. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Chao. Igual.